Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta muy del día a día en los hospitales, ¿no? ¿Qué es mejor usar por vía intravenosa? ¿El Ringer lactato o el suero salino normal? Son los dos fluidos estrella, vamos, se usan desde hace décadas. Pero la cosa es que todavía no está del todo claro cuál es superior, o si lo es. Y bueno, para intentar aclararlo, nos vamos a apoyar en un estudio bastante gordo. Salió publicado en el New England Journal of Medicine el 12 de junio de 2025. El título es A Crossover Trial of Hospital-Wide Life-Fitted Ringer Solution versus Normal Saline. Efectivamente. Un ensayo canadiense, el ensayo Fluid. Eso es. Y nuestro objetivo hoy es, pues, desgranar qué nos dice este estudio. Queremos entender si de verdad importa cuál de estos sueros se usa de forma general en un hospital, para, digamos, la mayoría de pacientes. Vamos a ello. Primero, un poquito de contexto rápido. ¿Te parece? Vale, perfecto. A ver. Los dos son cristaloides. Se usan para lo básico: mantener el volumen de líquido en los vasos sanguíneos, reponer si ha habido pérdidas, estabilizar al paciente. La diferencia clave, y esto es importante, es el cloruro. El Ringer lactato tiene menos. Exacto. Y la teoría dice que eso podría ser bueno, porque reduciría el riesgo de acidosis hiperclorémica, o sea, que la sangre se vuelva al demasiado ácida por el exceso de cloruro del suero salino normal. Claro, ha habido estudios antes, ¿no? Pero sobre todo en urgencias o en la UCI. Sí, y con resultados, bueno, un poco de todo. A veces parecía que los balanceados, como el Ringer, daban alguna pequeña ventaja, pero faltaba evidencia sólida para decir, venga, usemos esto en todo el hospital de forma generalizada. Y ahí es donde entra este estudio canadiense, ¿verdad? Justo. Intentaron llenar ese vacío, y lo hicieron con un diseño muy Pragmático. pragmático. Sí, pragmático significa que está diseñado para reflejar lo que pasa en la vida real, en la práctica clínica habitual. Era un ensayo abierto, o sea, todo el mundo sabía qué sueros estaba usando. Y la metodología era potente, aleatorizado por conglomerados y cruzado. Suena complejo. ¿Qué quiere decir eso de conglomerados y cruzado? Pues mira, aleatorizado por conglomerados significa que no se asignaba el tratamiento a cada paciente individualmente. No. Se asignaba al azar a hospitales enteros. Ah, vale. 7 hospitales en Ontario participaron. A cada hospital aleatoriamente se le decía, vosotros, durante este periodo vais a usar preferentemente Ringer lactato. O al revés, vosotros, salino. Entendido. Y lo de cruzado, pues que después de un tiempo, 12 semanas, hacían un descanso, un periodo de lavado y cambiaban. El hospital que usaba Ringer pasaba a usar salino y viceversa. Otras 12 semanas. Ah, qué bueno. Es un diseño muy eficiente, ¿sabes? Porque cada hospital es su propio control. Comparas al hospital consigo mismo bajo las dos políticas. Eso elimina muchas diferencias entre hospitales y hace la comparación más fiable. Ya veo. Un diseño inteligente para una pregunta muy práctica. Oye, ¿y cuánta gente participó? ¿Cuántos pacientes? Pues muchísimos. Analizaron datos de más de 43.600 ingresos. Una barbaridad. Madre mía. Y ojo, un detalle importante. Los datos no se recogieron preguntando a cada paciente uno por uno si quería participar, ¿no? Se sacaron de las bases de datos administrativas sanitarias de allí, de Ontario. Un sistema que llaman ICES. Y consiguieron una exención del consentimiento informado para poder hacerlo así. Claro, eso permite incluir a muchísima gente y que sea muy representativo de lo que pasa de verdad. Exacto. Y el resultado principal que midieron fue una combinación de dos cosas. O muerte o tener que reingresar en el hospital de forma no planificada, en los 90 días después de recibir el alta. El famoso endpoint combinado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Qué es lo que todos queremos saber? Pues aquí viene lo interesante. El resultado fue bastante claro en no encontrar diferencias. ¿Así? Sí, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre usar una política de Ringer lactato preferente o una de suero salino preferente en todo el hospital. Si miras los números crudos, la incidencia de muerte o reingreso fue del 20.3% con Ringer lactato Vale. y del 21.4% con suero salino. O sea, muy parecido. Prácticamente igual. Prácticamente. Y al hacer el ajuste estadístico, la diferencia era mínima, menos 0,53 puntos porcentuales a favor del Ringer. Pero, Pero el valor P fue de 0,35, muy alto. muy por encima del 0,05, que es el umbral que se suele usar para decir que algo es estadísticamente significativo.
O sea, que esa pequeña diferencia observada podría deberse perfectamente al azar. Vaya, entonces, ¿tanto lío de cambiar políticas en hospitales enteros para que al final... Para que al final, en este resultado combinado principal, no se viera una diferencia relevante atribuible a la política de fluidos. Y miraron otras cosas, resultados secundarios? Sí, claro. Miraron mortalidad sola, reingresos solos, días de estancia en el hospital, si los pacientes necesitaban empezar diálisis, y en todos ellos la historia era la misma. Sin diferencias significativas. Exacto. Todo coherente con el resultado principal. Y tampoco hubo problemas de seguridad graves que se pudieran achacar a un fluido u otro. ¡Qué curioso! Mencionaste antes que la adherencia fue distinta. Ah, sí. Un detalle interesante. Según los datos de inventario de los hospitales, la adherencia a la política de usar Ringer fue del 78,2%. Que no está mal, pero... Pero la adherencia a la política de usar Salino fue bastante más alta, del 93,6%. Eso podría influir, ¿no? Podría, sí, lo comentaremos en las limitaciones. Pero bueno, en general, estos hallazgos, en una población hospitalaria tan amplia y diversa, había pacientes de medicina interna, de cirugía, de obstetricia, pues encajan con lo que ya venían diciendo algunas revisiones grandes, que si hay un beneficio de los cristaloides balanceados como el Ringer, probablemente sea pequeño en la población general. Quizás sea más relevante en grupos muy específicos. Claro, siempre hay peros en los estudios. ¿Cuáles serían las limitaciones principales aquí? Pues la más gorda, sin duda, es que el estudio se tuvo que parar antes de tiempo, ¿Por qué? por la pandemia de COVID-19. Tenían planeado incluir 16 hospitales y al final solo pudieron hacerlo con 7. Vaya faena. Sí, porque eso reduce la potencia estadística del estudio, es decir, su capacidad para detectar diferencias pequeñas. Y a veces una diferencia pequeña a nivel individual, si la aplicas a millones de pacientes que reciben estos sueros, pues podría ser relevante para el sistema sanitario, ¿entiendes? Claro, claro. Una diferencia pequeña multiplicada por muchos puede ser importante. ¿Alguna otra limitación? Bueno, lo que comentábamos de la adherencia, que fue menor con el Ringer, eso podría haber diluido un poco el posible efecto, si es que lo había. Ya. Y también el usar datos administrativos. Son geniales para tener una escala enorme, pero a veces les falta el detalle clínico fino que tendrías si recogieras los datos específicamente para el estudio. Entiendo. ¿Y qué pasó con esos subgrupos que a veces se mencionan como pacientes con sepsis o daño cerebral? ¿Se vio algo ahí? Pues los miraron, pero eran muy grupos demasiado pequeños en este ensayo como para sacar conclusiones firmes. Y lo que vieron en ellos no era distinto del resultado general. No había señales claras. Y es fundamental recordar una cosa. Lo que se evaluó fue el efecto de implantar una política general en el hospital. No la decisión del médico para un paciente concreto en un momento concreto. Exacto. No es lo mismo decir, a partir de ahora, en este hospital se usa preferentemente Ringer, que analizar la elección individualizada para cada caso. Vale, creo que queda claro. Entonces, resumiendo mucho, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Pues yo diría que la idea principal es que este gran estudio, muy bien diseñado para la vida real, sugiere que imponer una política general hospitalaria que favorezca el Ringer lactato sobre el suero salino normal, pues no parece reducir de forma significativa la muerte o los reingresos a 90 días en la población general de pacientes hospitalizados. Ok. Y para terminar, quizás una reflexión, ¿no? Adelante. Aunque este estudio no encontró una diferencia estadística clara a gran escala, esa interrupción temprana por la COVID deja una pequeña puerta abierta. Podría haber efectos pequeños, muy pequeños, que no se detectaron. Y dado que se usan cantidades masivas de estos sueros en todo el mundo, millones y millones de litros, ¿podrían esas diferencias sutilísimas, si existieran, tener un impacto acumulado importante en la salud pública o en los costes? Es una buena pregunta. O, por el contrario, quizás la falta de una señal clara en un estudio tan grande y pragmático nos dice que, para la inmensa mayoría de pacientes, fuera de situaciones muy específicas, la elección entre uno u otro, pues no es tan crítica como a veces hemos pensado. Interesante. Deja la puerta abierta a seguir investigando y, sobre todo, a pensar en qué hacemos en nuestra práctica diaria, ¿verdad? Justo eso. Es algo sobre lo que seguir reflexionando.